parece si abrimos la ventana para que entre aire fresco? Un programa radial de mujeres de negocios y profesionales del sur. En la conducción, Estela Fandiño y quien les habla, Silvia Cordero. Manejando los hilos de la radio, el inigualable Tano Trifoglio. Esperamos tus mensajes de WhatsApp al 54 911 62 10 24 18. Te esperamos y te damos la bienvenida. Compartimos los temas de aire fresco. Claudia Mazzaferro, la depresión toca tu puerta y entra a tu vida. Silvia y Estela hablan de madurecencia. La doctora Alejandra Silva con educación y trabajo infantil. Invitación para la Noche de los Museos. Semana Madoniana en Lomas. Rinden homenaje a Alcira Doro Madoni. Comencemos luego de unos auspicios. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Sociedad de Fomento Turdera Sud. Siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de Lavallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana, que borro de madrugada. Escuché por allí sobre el concepto la madurecencia, que surge de la mano de la nueva longevidad y sus desafíos. ¿Qué te parece si desarrollamos el tema en aire fresco? Vale, sí, me parece perfecto. Y ahí le entramos de lleno. El concepto de madurecencia ha irrumpido en el debate social y académico como una categoría que redefine la experiencia de quienes transitan la etapa situada entre la adultez y la vejez. Esta noción responde a la necesidad de un sector creciente de la población de reconocerse en una identidad propia. La madurecencia se presenta como una fase vital caracterizada por la reinvención personal, la búsqueda de nuevos objetivos y la resignificación de la experiencia acumulada en un contexto de profundas transformaciones demográficas, culturales y tecnológicas. Por lo que leí, el término fue introducido en 2006 en un artículo de la Harvard Business Review por Robert Morrison, Tamara Erickson y Ken Ditchwell, bajo el título Managing Middle Sense. En el artículo, los autores exploran cómo los empleados de media carrera, generalmente entre 35 y 55 años, experimentan agotamiento, estancamiento, aburrimiento en sus roles profesionales. Se basan en una investigación que revela que solo el 33% de los 7.700 trabajadores encuestados se sienten energizados por su trabajo, mientras que el 36% consideran que están en empleos sin futuro. A mí me suena a adolescencia. Sí, es verdad, suena a adolescencia, será una nueva adolescencia, la madurecencia, que se distingue de la adolescencia con la que comparte el carácter de etapa emergente, pero se diferencia por el bagaje de conocimientos y de vivencias que portan quienes la atraviesan, ¿no? Así como la naturaleza de los cambios y el desafío que enfrentan.
El término madurescencia, acuñado en el 2006, describe una fase vital de aprendizaje continuo y resignificación de la experiencia acumulada. El perfil se asocia principalmente a las generaciones nacidas entre los años 40 y 70, en las que las dos estamos incluidas. Los denominados baby boomers. Este grupo ha sido testigo y protagonista de transformaciones históricas de gran calado, desde la transición de los regímenes autoritarios a democráticos, pasando por la revolución de los derechos de la mujer y la diversificación de modelos familiares, hasta la irrupción de la tecnología digital en la vida cotidiana. Hemos pasado de escribir cartas a comunicarse por mensajería instantánea y de utilizar máquinas de escribir a gestionar su salud a través de dispositivos inteligentes. Muchos de nosotros, tras haber alcanzado posiciones de dominio en sus campos, nos hemos visto obligados a reaprender y adaptarnos a escenarios más constantes en cambio, lo que ha generado una dinámica de aprendizaje continuo. En el ámbito laboral, la madurescencia plantea retos y oportunidades específicas. Según el análisis de Harvard Business Review, las empresas deberían ofrecer nuevos desafíos, formación y la posibilidad de ejercer roles de mentoría, aprovechando su experiencia y conocimientos organizacionales. La tendencia a asociar el talento exclusivamente con la juventud ha llevado a la exclusión prematura de profesionales experimentados, pese a que la transformación de los mercados demanda precisamente la combinación de experiencia y capacidad de adaptación. En este sentido, la reinvención profesional y el desarrollo de una marca personal sólida se ha convertido en estrategias claves para quienes buscan prolongar su vida activa y seguir aportando valor. El impacto de la madurescencia se refleja también en el consumo y la participación social. De acuerdo con diversos informes, el 68% de la población madurescente no se siente representada por la publicidad actual, lo que evidencia la necesidad de productos y servicios adaptados a sus preferencias y estilos de vida. A diferencia de las generaciones anteriores que al cumplir los 50 años eran considerados viejos, entre comillas, los madurescentes actuales rechazan esa etiqueta y buscan aprovechar el tiempo para reinventarse y disfrutar de las nuevas experiencias. ¿Y cómo será el mundo para el 2050 con todo esto? El fenómeno de la madurescencia se inscribe en un contexto de cambio demográfico global. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, la población mundial de 60 años y más se duplicará respecto a la actualidad, lo que plantea desafíos en términos de integración social, calidad de vida y sostenibilidad de los sistemas de protección social. En Argentina, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, muestra que para el 2022 casi el 12% de la población tenía 65 años o más, frente a poco más del 2% en 1914. El índice de envejecimiento que mide la relación entre personas de 65 años pasó de 24 en 1970 a 53 en el 2022. La feminización de la vejez es otro rasgo destacado. En el grupo de 85 años y más hay 228 mujeres por cada 100 varones según el INDEC. Además, alrededor del 70% de quienes residen en hogares para personas mayores son mujeres. En cuanto a la seguridad económica, en el 2022,
casi 9 de cada 10 personas en edad jubilatoria recibían jubilación o pensión, aunque la informalidad laboral y las brechas de género afectan especialmente a las mujeres, que en promedio perciben 73 pesos por cada 100 que reciben los varones. En el mercado laboral en Argentina, la participación de las personas mayores en el mercado laboral disminuye con la edad, pero el 29,3% de quienes tienen entre 60 y 74 años siguen trabajando, motivados tanto por razones económicas como por el deseo de mantenerse activos. Ejemplos podríamos dar muchos que yo conozco a quienes con más de 70 años se transformaron en productoras y conductoras de radio, por ejemplo. Sí, yo también la conozco, pero no daremos nombres. El acceso a la tecnología también ha crecido de forma sostenida. En el 2023, el 86,4% de las personas de 60 años y más utilizaban al menos un dispositivo TIC y casi el 85% usaba teléfono celular. La actividad cultural se mantiene elevada, con el 40% de las personas de 65 años y más declarando haber leído al menos un libro en el último año. La madurecencia representa una etapa vital marcada por la flexibilidad, la creatividad y la búsqueda del sentido, en la que la experiencia y la capacidad de adaptación se convierten en activos fundamentales. Este proceso desafía los estereotipos edadistas y exige la construcción de una nueva sociedad más inclusiva, capaz de reconocer y aprovechar el potencial de quienes transitan esta nueva edad. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Claudia Mazzaferro, presidenta de Multiplicando Redes, una ONG que pone en acción la creatividad, las ganas y el deseo para lograr una sociedad más justa. Buenas tardes, Claudia. Gracias por tenerte nuevamente en Aire Fresco. Hola, Estela. Cómo me alegra estar de vuelta en este espacio que me brindó la posibilidad de tratar miles de temas durante todo el año pasado y parte de este año. Estuve alejada por una situación personal. Vos sabés que mi hija estuvo enferma, por suerte hoy está recuperada. Pero eso también me hizo pensar en un tema que podíamos hablarlo. ¿Cuál es el tema que querés abordar? ¿Qué pasa cuando a nivel familiar decaemos? ¿Qué pasa cuando el entorno es tan desfavorable que no encontramos la salida? Y hoy quiero hablar un poquito de lo que es la depresión. La depresión es una condición que puede afectar a cualquiera. Te toca la puerta y entra a tu vida. Te toca la puerta y entra a nivel familiar. Independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de la situación familiar. ¿Cómo podemos prevenir esta depresión para cuidar nuestra salud mental? Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta depresión para poder mantener nuestra salud mental? Porque la salud mental nos da la fuerza para poder seguir adelante. Poder estar equilibrados también nos da la posibilidad de buscar diferentes estrategias, diferentes caminos para poder resolver lo que nos está pasando. Pero si no podemos, si estamos paralizados en esa tristeza que en realidad paraliza, no podemos buscar los caminos para poder salir adelante. Entonces, ¿qué elementos podríamos considerar a nivel familiar para que esto no nos pase?
o si nos pasa, poder salir adelante. Primero, ¿sabés lo que es importantísimo? Tener una comunicación abierta. Fomentar una comunicación abierta y honesta con todos los miembros de la familia. Pero esto no debe ser sencillo, ¿verdad? Y esto que parece a veces tan sencillo no lo es, porque a veces por temor ocultamos información o porque a veces pensamos que está sobreentendido y que el otro tiene que pensar como nosotros pensamos. Entonces, al tener una comunicación abierta, a exponernos frente a una mesa y decir, está pasando esto, busquemos entre todos soluciones, reducimos el estrés. Buscar a veces apoyo emocional. El apoyo emocional, la comprensión de todos los miembros de la familia. ¿Eso sabés lo que reduce? El sentimiento de soledad y de aislamiento. El poder hablar con otras personas, aunque no estén atravesando la situación que vos estás atravesando, al poder contarlo, a poder sacarlo, esa sensación de aislamiento y soledad va desapareciendo. Otra cosa importante es establecer límites saludables, respetar los límites de los demás y ayudar a prevenir conflictos y a reducir el estrés. Volvemos a esto, límites saludables. O sea, cuando yo quiero que una persona me acompañe, poder decirlo, sí, podés estar, podés acompañar, podés venir. Pero cuando no necesito que intervengan, cuando la demanda es superior a mis necesidades, poder decir hasta acá. Poner un límite saludable. ¿No podemos herir al otro? Sin herir a la otra persona, pero sin sentirnos en la obligación que ante una situación extrema permitir cualquier cosa. Los límites ayudan a que la otra persona pueda participar, pero también que sepa que vos tenés un espacio personal en lo que no puede intervenir. Realizar actividades en familia puede fortalecer mejor los lazos del ánimo. Esto de poder trabajar todos juntos, de ir todos juntos, por ejemplo, a visitar a una persona que está enferma. Esto de estar el uno con el otro. Esto de mientras yo hago esta cosa, vos me podés ayudar con este tema. Podés ir a hacer tal trámite. Eso también es muy importante. Obviamente la ayuda profesional. Si experimentamos síntomas donde no encontramos salidas, donde no me puedo mover, no puedo avanzar, bueno, buscar ayuda profesional. Cierto, en estos casos es muy importante recurrir al profesional en la materia. No pensar que porque necesitamos una ayuda profesional somos menos personas. A veces uno dice, necesito ir al psiquiatra o necesito ir al psicólogo y dice, va al psiquiatra. Como si eso fuera algo que marcara quiénes somos. A veces necesitamos de esta ayuda para poder encontrar diferentes caminos. Mantener una actitud positiva, y esto es lo que más cuesta a veces en momentos críticos. Enfocarnos en las cosas buenas de lo que está pasando. Pese a que la situación sea difícil, enfocarnos en las cosas positivas. Y ¿saben qué nos olvidamos muchas veces? De practicar la gratitud. O sea, eso que lo damos por hecho. ¿Sí? Esa persona que vino, que hizo el trámite, eso de decir gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por no dejarme solo. Y mantener rutinas, pese a que la situación sea muy complicada, tener rutinas diarias y metas alcanzables. Porque si no, perdemos nuestra rutina y perdemos el rumbo de lo que hacemos y nos enfrascamos únicamente en el problema, ¿sí? No vamos a poder hallar tampoco la solución. Bueno, el apoyo de amigos, el apoyo de familias. Algunos recursos adicionales pueden ser las líneas de ayuda.
los grupos que hay dentro de las clínicas o dentro de los hospitales que ayudan a los familiares que están pasando por situación de estrés. Los grupos de ayuda, no temer a poder decir que hoy ante esta situación necesito ayuda. Actitud positiva, gratitud, grupos de ayuda, 3 pilares muy importantes en momentos de depresión. Y recordar siempre, siempre, que la depresión es una condición tratable y buscar ayuda es el primer paso hacia una recuperación. Yo creo que mis amigos, que mi familia, que la gente que me rodeó, que me pudo aconsejar, que estuvo cerca, nos ayudó a salir de una situación muy compleja. Por eso hoy quiero transmitirles, no se queden solos. Siempre, siempre busquen esa oreja, esa persona que está para ustedes. Muchas gracias, Claudia. Todo lo que has dicho es como para tenerlo a mano y en cuenta. No decaigan. Soy Claudia Mazzaferro, presidenta de Multiplicando Redes, y hoy quería hablar del tema de la depresión. Un beso enorme. Gracias, Estela, por ser la facilitadora de este espacio. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @lancillotateresa. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Visita Aire Fresco la doctora María Alejandra Silva, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Política de la Flasco, doctora en Sociología de la UBA. Buenas tardes, María Alejandra. Hola, ¿cómo estás, Estela? Muchas gracias por la invitación. Saludos al equipo. Hace un par de semanas se llevó a cabo en Salvador de Bahía, Brasil, en la Universidad de Cairo, el 4º Congreso Internacional sobre Educación, en el cual has participado, has hecho una exposición. Contanos sobre la misma y cómo y por qué formaste parte de este congreso. Sí, ellos me conocen desde hace varios años. Estuve con una beca postdoctoral del organismo científico CONICET, comparando el trabajo infantil en el norte de Argentina y en el norte de Brasil, y analizando cómo impactaba eso en la salud por un lado y en la educación por el otro. Así que
he publicado con ellos capítulos de libro, con varias universidades, mientras hacía ese estudio comparado. Ahora, la propuesta era hablar sobre la educación como una forma de afrontar el trabajo infantil y el desarrollo sustentable. Y me pareció muy interesante la convocatoria. Era en Bahía, que es el nordeste de Brasil, donde yo hice trabajo de campo. ¿Cuál es la importancia de la educación infantil para afrontar el desarrollo de un país o región? La Fundación Cairú y la universidad en el norte de Brasil están preocupados porque, al igual que Argentina, el norte es el que presenta los peores indicadores de educación y los peores indicadores de desarrollo económico. Y eso es muy importante, debido a que la educación que los niños reciben es un determinante clave de los ingresos que van a tener cuando sean adultos. Entonces, cuando más desigualdad hay entre los conocimientos y las habilidades que un chico recibe en el sistema educativo, cuando la disparidad es mayor, mayor van a ser los ingresos cuando sea adulto. Es decir, su posibilidad de tener un buen empleo, con un buen salario y poder sostener a su familia es diferente. Entonces, esta es la relación que tiene con el desarrollo. ¿Por qué? Porque desarrollar un país a nivel económico, social, político, cultural, requiere gente capacitada. Entonces, los graves problemas que estamos viendo hoy en Argentina, que no hay empresas multinacionales y empresas comunes, empresarios comunes, no encuentran gente que trabaje, tiene que ver con las desigualdades que venimos sosteniendo desde hace 20 años en el sistema educativo. ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo infantil? La Universidad Nacional de Cuyo y el Observatorio de Argentinos por la Educación en el 2023 plantearon claramente que Argentina es uno de los países con mayor desigualdad de aprendizaje de América Latina. Es decir, de los 14 países, Argentina queda en el 13 en desigualdad de aprendizaje en lectura y en el 11 en matemáticas. Y así en otros aspectos. Entonces, ¿esto se relaciona con el trabajo infantil? Sí, que cuando vemos qué es lo que sucede es que los niños hacen primer grado, segundo grado, aprenden a contar y ya con eso salen a trabajar. Es decir, van a la escuela ahí nomás para lo mínimo y salen a trabajar. Entonces, de la misma forma que uno encuentra enormes desigualdades de aprendizaje, encuentra enormes desigualdades entre ser un niño en la ciudad de Buenos Aires y ser un niño en el norte de Argentina. En cuanto el trabajo infantil tiene mucho más peso en el norte que en Buenos Aires. ¿A qué llamamos trabajo infantil y por qué hay en la Argentina? Hoy hay varios tipos de trabajo infantil, pero la que aceptan los gobiernos y que viene de la historia, es decir, de 1904, del primer informe de la clase obrera argentina de Vialet Macé, es el trabajo infantil insertado, es decir, el que se realiza regularmente con características de un empleo, es decir, tienen un horario, van todos los días, ¿no? Es como hábitos de horarios, jornada, duración. Generalmente en las ladrilleras, supermercados, verdulerías, tareas agrícolas. Y es un tema del que se ocupa el Ministerio de Trabajo de las provincias. Lo que sucede es que quedan de lado todo otro tipo de trabajo. Entonces, los que están en la venta de estampillas, de flores, en el cirujeo son trabajo infantil informal.
Los limpiavidrios, abre puerta de taxi, el que pide en la calle son trabajo infantil marginal. El que trabaja con su familia, ya sea en el campo o vendiendo alimentos en la calle, es trabajo familiar, pero también es trabajo infantil. Y esos que están en el contrabando de cigarrillo en la frontera del norte de Argentina, como por ejemplo Corrientes y Tatí, o los que son víctimas del tráfico, los traficantes de droga en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en el norte de la Argentina, en el corredor Mercosur, eso es tráfico, pero esos niños son niños soldados y también es trabajo infantil. Entonces, si nosotros analizamos, no es solo lo que se dice, hay toda otra cantidad de niños víctimas de trabajo infantil que no tienen las oportunidades que el resto, no tienen las mismas posibilidades. ¿Por qué hay trabajo infantil o cuáles son las causas de esto? Bueno, la primera causa es la pobreza. Entonces nosotros lo que tenemos desde el 2010 es una retracción del mercado de trabajo, es decir, no se genera empleo privado, solo se genera empleo no registrado en negro. Eso significa sin cobertura, sin seguridad, con un salario más bajo y aumento de la pobreza, tanto urbana como rural. Fueron décadas de empleo no registrado y solo creación de empleo público en los últimos años. Entonces teníamos un 32% de pobreza en el 2016-17. Esto fue creciendo de tal manera que cuando llegamos al 2023 nos encontramos con un 56% de pobres en la Argentina, más de la mitad. Imagínense que cuando vemos los niños eso aumenta. Esa es la primera causa. Ahora estamos bien en ese indicador. ¿Por qué? Porque justamente las políticas que se llevaron adelante de control de la inflación han hecho que disminuyera la pobreza. Es más, UNICEF confirma que bajó la pobreza infantil en Argentina en el 2024 y en el 2025. 2 millones menos de niños pobres, ¿no? Es decir, bajamos a un total del 52,9% en la Argentina al 38,1% y en cuanto a la infancia del 67% en el 2023 al 47%. Es un indicador importante, pero no es lo único que hay que modificar. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Lo primero es la cultura. Es el primer tema, cultural. Dejar de pensar que solo hay trabajo infantil peligroso en Sudáfrica. No, no, muchachos, hay acá. Yo hace un mes atrás estuve en Salta, en Cafayate, que es una ciudad turística de producción del vino, de un festival muy importante en febrero. Hermoso paisaje, que todo el mundo va. Y no es que no tienen fondos, no es una municipalidad pobre, y sin embargo había trabajo infantil en la calle. ¿Y qué es eso? Eso tiene que ver con que las políticas no lo ven, es decir, es natural, es propio del paisaje. Y la gente también, la gente le da, le compra. Entonces, esta naturalización tiene que ver con no, digamos, encontrar una salida para el problema y no ver que la salida es la educación. Pero no la educación tradicional, sino también pensemos en la inclusión digital, porque ahí también hay otra brecha en Argentina entre las provincias, en quién tiene internet y no tiene, quién accede, quién lo tiene por wifi o fijo o por fibra óptica. ¿Por qué? Porque ya hoy cuando hablamos de analfabetismo tenemos que pensar en el analfabeto digital. ¿Por qué? Porque lo digital ya es algo cotidiano que te sirve para tu trabajo, para el banco, para ir a comprar en la esquina, para atenderte en el sistema de salud. Es decir, es tan cotidiano que ya no solo alcanza con saber leer y escribir, sino que es necesario
manejar las nuevas tecnologías. Y ahí hay una brecha entre provincias y entre lo urbano y rural que necesita ser tenido en cuenta. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? ¿Cuál es la solución para que la educación sea la respuesta al desarrollo y al trabajo infantil? Y bueno, lo que necesita abordarse es la educación, como decíamos, la educación tanto de los padres para que encuentren un mejor empleo, mejor salario, y de los niños para compensar lo que dejan de estudiar mientras trabajan, ¿no? Es decir, la idea es que no trabajen más, pero mientras tanto pensemos cómo hacerlo. Y en eso yo creo que la universidad tiene un rol importante y sobre eso hablamos en este debate, sobre la responsabilidad social de la universidad para hacer investigaciones sobre este tema, para cooperar entre distintas facultades, porque el tema es interdisciplinario, incluir todos los tipos de trabajo infantil y no quedarme en ese reducido, entonces casi que no tengo trabajo infantil. La universidad tiene un rol en la formación de los dirigentes políticos, de los legisladores, los intendentes, tiene un rol en la extensión a la comunidad, en ella hacerse cargo de actividades de educación de la comunidad. Y también en la divulgación, o sea que los estudios que se hacen se publiquen en revistas, en diarios, en libros, en la prensa, ¿no? Entonces la universidad, tanto la pública como la privada, tienen una responsabilidad social. ¿Qué otros problemas sociales necesitan ser abordados? El otro tema es el avance del narcotráfico y los niños usados como niños soldados, es decir, la otra cara del trabajo infantil de la que nadie habla. Publico en un libro y el capítulo es narcotráfico y niños soldados en Argentina, la otra cara del trabajo infantil. Evidentemente, lo que analizo es ese cambio que se ve en la Argentina. 2008, cuando empiezo a estudiar, había trabajo infantil y urbano. En el 2009, por las políticas del Gobierno Nacional contra el campo, ¿qué empieza a pasar? Empieza a trasladarse la gente, a perder su empleo en el campo y trasladarse del campo a la ciudad. Entonces, el trabajo infantil aparece en las grandes ciudades. Y el último cambio es el trabajo de los niños soldados, que se ve en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y se ve en todo el corredor del norte de la Argentina entre esos corrientes, que era el lugar donde yo estaba haciendo la investigación. Esos niños que en ese momento no fueron considerados, ni estudiados, ni abordados a nivel jurídico, político, ni con intervención desde educación, ni desde ningún lado, son hoy los jefes narcos. Son hoy lo que vimos en Buenos Aires, hace poco, en el triple crimen. Los jefes eran jóvenes, apenas 18, 19, 20 años. Son lo que esta semana vimos en Brasil, en Río de Janeiro. También los jefes narcos, lo que alcanzamos a ver con ese pelo colorado, eran jóvenes, adolescentes, y el jefe tenía 20 años. Tenemos que tener en cuenta que este es otro tipo de trabajo infantil y que hay que pensar cómo hacemos para prevenir, para evitarlo. Lo cual implica una mirada del sector público y privado, una mirada preventiva e interdisciplinaria. Muchas gracias, doctora. Muy interesante lo expuesto y te esperamos en un próximo Aire Fresco. Gracias, Estela, por la invitación. Saludos a tu equipo, a la audiencia. Un abrazo a todos. Chao, chao. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento.
Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1, y en Capital Federal, Avenida Belgrano 687, piso octavo, oficina 33. Teléfonos 3750 1070 y por WhatsApp Business 11 3862 7828. Doctora Irma Inés López, abogada, civil, familia y sucesiones. Teléfono 11 49 49 39 43. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Silvia, ¿sabías que el próximo sábado es la Noche de los Museos? Ah, sí, justo tuve que ir a trabajar a Capital y vi los carteles por ahí, pero seguramente tendrás información para darnos, para saber de qué se trata. El cartel, la verdad que era muy interesante. Escuchemos la invitación. Este sábado 8 de noviembre, la Noche de los Museos vuelve a vestir de cultura cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. Y sobre la mítica avenida Corrientes, la Sindicatura General de la Nación abre las puertas de su espacio cultural para vivir una velada única: Gardel, tango y milonga en la Sigén. Desde las 20 y 30 horas, el sexteto de solistas de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto ofrecerá un recorrido vibrante por nuestro tango. Desde clásicos inmortales como Malevaje, Organito de la Tarde o La Puñalada, hasta joyas contemporáneas de Horacio Romo y Néstor Marconi. Además, la presentación incluirá una selección especial dedicada al gran Carlos Gardel. Un ensamble de músicos notables: Brigitta Danco en violín, Elizabeth Ridolfi en viola, Jacqueline Oroc en violonchelo, Marcos Rufo en contrabajo, Marina Ruiz Mata en piano y Horacio Romo en bandoneón. Una formación de excelencia que mantiene viva la tradición y el pulso actual del tango argentino. Y como si fuera poco, la pista se abre para todos. La Milonga Federal llega con clases abiertas, músicos en vivo y exhibición de bailarines para disfrutar y compartir la pasión del tango entre maestros, principiantes y curiosos. Todo esto en el marco de la muestra Gardel, el Cantor Eterno, un homenaje imperdible al zorzal criollo a 90 años de su partida. Una exposición con fotos, objetos y registros sonoros que nos acercan a la figura inmortal del gran cantor de todos los tiempos. La cita es el sábado 8 de noviembre en el Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación, en Avenida Corrientes 379, desde las 19 hasta las 2 de la mañana, con entrada libre y gratuita. Una noche de lujo, a puro tango y milonga sobre la calle Corrientes, para celebrar nuestra identidad, nuestra música y nuestra historia. Los esperamos. Podríamos decir que Lomas de Zamora vivió un par de semanas madonianas a raíz de unos reconocimientos bien merecidos, por cierto, a la poeta y cuentista Alcira Doro Madoni. Nuestra muy querida Doro, miembro de la Comisión Directiva de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. Para que nos cuente sobre esto, nos contactamos con Lidia Risotto. Buenas tardes, Lidia. Gracias por atendernos. Te escuchamos atentamente. Hola Estela, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, amigos de Aire Fresco. Una vez más con ustedes en esta oportunidad para recordar a una formidable gestora cultural de Lomas de Zamora, que realizó una tarea muy silenciosa
debido a su personalidad de perfil muy bajo. Estoy hablando de Alcira Doro Madoni, que bueno, en estos últimos días ha estado en las noticias de Lomas porque ha recibido dos reconocimientos muy importantes. Uno de ellos es que el Centro Cultural El Seibo, que está en la calle Rincón 565 de Banfield, acaba de inaugurar una biblioteca pública con el nombre de Alcira Doro Madoni, en reconocimiento justamente a toda esa gestión que ella realizó en Lomas de Zamora, pero después voy a decir algunas cositas más de la extensión territorial de su gestión. Entonces, la biblioteca Alcira Doro Madoni, insisto, en la calle Rincón 565 de Banfield, es verdaderamente un hito para la cultura lomense. Pero además es un reconocimiento que nos toca a nosotras, a la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, porque Alcira fue miembro de nuestra asociación, integró la comisión directiva, siempre trabajando en el área de cultura, con un gran sentido de la comunidad. Y estoy muy orgullosa de decir que en el año 2007 la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur la distinguió con el premio Palas Atenea, justamente por su gestión cultural. O sea que nos hemos adelantado casi en 20 años a este reconocimiento público a la figura de Alcira. El otro hito importante es que en la misma semana, esto fue el día, ya enseguida les voy a decir la fecha porque las fechas no son muy fuertes, el día 26 de octubre, 26 de octubre, recibió in memoriam el reconocimiento a su labor docente y literaria por el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Fue una ceremonia muy emotiva, tanto en la inauguración de la biblioteca, que había sido pocos días antes, menos de una semana antes, como en el acto que tuvimos en el Consejo Deliberante. Estuvieron presentes las hijas de Alcira, nietos, bisnietos, hijos políticos, en fin, la familia de Alcira, con el orgullo de ver que finalmente el pueblo de Lomas de Zamora va a tener en su conciencia estos reconocimientos que tanto ella mereció. Les decía antes que la amplitud de la gestión cultural de Alcira no se limitó a Lomas de Zamora, porque ella en los años, fines de los 80, más o menos, principios de los 90, inició un movimiento junto con otra gestora cultural de Avellaneda, Darcy Tortonese, para consolidar la presencia de la Sociedad Argentina de Escritores en la zona sur. Y el territorio que ellas cubrieron, realmente, estas dos mujeres cubrieron, fue enorme, porque iba desde Avellaneda hasta San Vicente, desde Quilmes hasta Esteban Echeverría, un territorio verdaderamente muy extenso, en la que se fueron formando delegaciones locales, que luego se transformaron en filiales de la Sociedad Argentina de Escritores, y abrieron un espacio de integración y de pertenencia para todos los escritores de este amplio radio del conurbano bonaerense. Al asociarse a la asociación tenían una cantidad de beneficios, fundamentalmente con el objetivo principal de la Sociedad Argentina de Escritores, la protección de los derechos de autor. Entonces allí también estuvo presente Alcira. También tuvo una proyección, ya particularmente en Lomas de Zamora, una proyección muy importante porque ella fue la coordinadora de varios talleres muy significativos de la zona. Ella participó de un grupo llamado Taller de Siochi. Era un taller literario que se desarrollaba en la Fundación Siochi. El doctor Siochi fue un reconocido oftalmólogo que abrió un espacio cultural y Alcira estuvo a cargo de ese espacio cultural.
tuvo una excelente relación con las autoridades locales de cultura y eso le permitió hacer cosas realmente de envergadura como encuentros de escritores y organizó concursos literarios que tuvieron una amplísima repercusión en aquel caso en las escuelas primarias y secundarias. Ella también fue una de las primeras jurados que participó en la selección de obras literarias para los Juegos Bonaerenses, hace de esto muchos años, ¿no? Pero fue una de las primeras. Y dejó una huella indeleble, porque fue también la primera coordinadora de los talleres de UNITE. UNITE es un programa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, orientado a adultos mayores, y ella fue justamente la primera coordinadora de esos talleres de los que surgieron gran cantidad de escritores, pero que fundamentalmente fue el sitio de encuentro, de intercambio y de crecimiento, porque esa era una de las cosas que más le interesaba a Alcira, el crecimiento, la profesionalización del escritor, el ir, bueno, muy bien, la inspiración, y después qué, ese después qué a ella le interesaba muchísimo. Así que ahí tenemos ya una proyección diferente, porque la Universidad de Lomas de Zamora, bueno, tiene entre sus programas extraprogramáticos de extensión estos talleres de escritura. Entonces ya al ponerse a un nivel de universidad nacional tenía también una llegada diferente. Como me decía una amiga que vive en el Chaco, yo hoy por internet puedo consultar qué se hace en la Universidad de Lomas de Zamora y me voy a enterar de estos programas, ¿no? Es como una difusión en el orden nacional. Y finalmente, lo que para mí fue el movimiento más importante que inició Alcira Dorodmadoni y que llevó a cabo hasta el final, que fue traer a la superficie la figura de Julio Cortázar como vecino de Banfield. Julio Cortázar, bueno, esto es conocido, nació en Bruselas, en Bélgica, vino de muy chiquitito, 4 años, tenía cuando vino a vivir a Banfield con su familia. Vivió en la calle Rodríguez Peña, el 500, junto con su mamá, María Herminia de Escolte, y su hermana Ofelia, también con una tía. Digo esto porque él se crió en un mundo muy femenino, porque, bueno, por cuestiones familiares, su padre no estaba con ellos. Cortázar inmortalizó a Banfield en varios de sus cuentos. El más emblemático, a mi modo de ver, es el cuento Los Venenos, que les recomiendo, búsquenlo en internet, es muy fácil encontrarlo. Es un cuento delicioso que transcurre justamente en esa casa de la calle Rodríguez Peña, 500 de Banfield. Alcira era una mujer muy decidida, muy paciente, muy tenaz, y no paró hasta conseguir la resolución del Consejo Deliberante que le autorizó a instalar una placa recordando el paso de Julio Cortázar por Banfield en la Plaza Alfredo de Angelis, que está en el costado oeste de la estación de Banfield. Esa placa hoy no está más allí, justamente se está tramitando la instalación de una réplica, porque debido a una remodelación de la plaza, la placa se retiró y en estado se pudo rescatar, afortunadamente, un poco deteriorada, pero ahora está a resguardo en el Centro Cultural Barragueira de Banfield. Alcira, como les decía, movió cielo y tierra hasta que logró que se instalara esa placa. El día de la inauguración de la placa, yo lo recuerdo, un sábado a la mañana, luminoso, fresco, no me acuerdo el día, la fecha, pero era fresco, y estuvo presente una de las lingüistas más importantes de la Argentina, Ana María Barrenechea, que era además amiga personal de Cortázar. Eso le dio realmente un toque personal y al mismo tiempo académico muy importante. Y hubo un rumor que decía que también estaba presente su hermana Ofelia. Yo no lo pude confirmar nunca, pero quiero creer que fue verdad, que Ofelia estuvo allí ese día. Pero Alcira no se quedó conforme. Alcira Dorodmadoni
promovió la realización de un documental que estuvo a cargo de los cineastas Natacha Mel y Hugo Duarte, en las que hicieron un recorrido por los lugares de Banfield, en el recuerdo de personas que habían trabajado para la instalación de una cosa hermosísima que es, con motivo de la demolición de la casa de los Cortázar, un grupo de exalumnos de la Escuela 10, donde él hizo toda su escuela primaria, rescató la reja, la verja, y se instaló en la Escuela 10, junto con un gran mural. Eso es un emblema invalorable para la escuela y para toda la comunidad. Alcira promovió también eso, estuvo junto a esos exalumnos de la Escuela 10 colaborando con ellos para la instalación de la puerta. Y años después visitó Banfield Aurora Bernardes, que fue la primera esposa de Cortázar, y vino de visita a Banfield porque ella quería conocer los lugares de los que, según ella, sus propias palabras, Cortázar nunca se había ido. Ella dijo, Cortázar nunca se fue de Banfield, como que un pedazo de sus afectos, de su corazón, había quedado ligado a Banfield. Así que tuvimos el privilegio de recorrer con ella, visitamos la placa, la entonces ya esquina Julio Cortázar, que fue, digamos, en la instalación de la placa tuvo un efecto dominó. Fue como mover la primera ficha y a partir de ahí se dispararon un montón de cosas, afortunadamente. Entre otras, la instalación de la esquina Julio Cortázar en Rodríguez Peña y Alvear, cantidad de murales que ahora todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que Julio Cortázar pasó su infancia en Banfield. ¿Quién puso en la superficie la presencia de Cortázar en Banfield? Alcira Doromadoni. Les recomiendo también que vean ese documental que se llama Instrucciones para abrir una puerta. Es muy fácil encontrarlo en YouTube y también es un documental encantador. Les va a gustar mucho y les va a permitir conocer una parte de la cultura viva de Lomas de Zamora gracias a esa fantástica gestora cultural que fue Alcira Doromadoni. Alcira Doromadoni nos dejó en octubre del 2017, pero no será olvidada por quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Teresa Lanciliota, Pan Dulce y Budines Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana.